Bienvenidas amigas y amigos con ustedes en una escena más de la mirada plural. Nos comunicamos desde la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Nosotros vamos a abordar en esta oportunidad una temática que gira en torno a una fecha histórica para nuestro país, Venezuela, que no ha tenido, digamos, esa semblanza gloriosa y heroica generalmente que se le agrega y se le pone a todas las fechas históricas, y sobre todo cuando estas fechas encarnan, digamos, hitos de cambios importantes para la dinámica social, cultural y política de un país. Me estoy refiriendo al 23 de enero de 1958, que como muchos de ustedes saben es la fecha del derrocamiento de lo que se consideró iba a ser la última dictadura militar de este país. Ese es el tema, vamos a abordarlo con un conocedor, un estudioso, que estoy seguro nos va a dejar muchas lecciones sobre esta temática. Me refiero al doctor Henry Vargas, es rector de la Universidad de los Andes, aquí en Venezuela. En este momento es un líder político, promotor de estas conversaciones que apuntan a lograr, digamos, entendimientos, convenios razonables sobre la profunda crisis política que estamos viviendo en nuestro país. De modo que, bienvenido profesor Henry Vargas. Bueno, Ramón, muy agradecido por darnos esta oportunidad de conversar sobre un tema que en este momento cobra una importancia fundamental porque precisamente estamos en una transición, en uno de esos ciclos, en la parte baja de uno de esos ciclos del desarrollo político y social de Venezuela, y que por lo tanto todos estos puntos de referencia del pasado siempre nos indican que, como dice el refranero popular, la historia no se repite, aun cuando Felipe Pirela cantaba aquel famoso bolero, y por supuesto no se repite idénticamente. Pero también el refranero popular dice que quien no aprende de los hechos históricos está condenado a repetirlo. Ahora, profesor, una premisa clave de la historiografía moderna es que no solamente hay que dar cuenta de lo que sucedió, de las cosas que sucedieron, sino tratar, digamos, trazar hacia dónde caminan esas cosas y qué trascendencia, digamos, tienen para la evolución societaria de los países. Desde esa perspectiva, profesor, me gustaría empezar esta conversación apuntando a un fenómeno del que se desprende la experiencia de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y que tiene que ver con lo que se conoce en nuestra historiografía como el postgomecismo. Me refiero a las gestiones administrativas de Eleazar López Contreras, la extraordinaria gestión administrativa y política de Isaías Medina Angarita, ese famoso trienio que viene y queda como un sándwich entre ese postgomecismo y luego la experiencia de la que vamos a hablar detenidamente con Pérez Jiménez. ¿Cuál es su percepción de ese proceso para entrar en la conversación? Sí, bueno, precisamente, Ramón, una de las cosas que quería plantearte es que siempre que se establece una conversación de este tipo, lo primero es que debemos enmarcar el contexto dentro del cual nos vamos a referir. Muchas veces cuando mencionamos hechos puntuales como el 23 de enero, pareciera que la cuestión se agota, y como economista debo decir que en general en el desarrollo de los procesos sociales se tiende mucho a establecer el criterio que nosotros llamamos economicista. Pareciera que el problema económico es el centro de la discusión y el origen de los hechos históricos. Pues bien, precisamente quizás en cada momento el hecho económico genera mucha angustia, pareciera cobrar una relevancia mayor que la que puede tener dentro del contexto. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque todo proceso social tiene una característica, que es la complejidad. Sí es. Y para tratar de explicarlo y para tratar de razonarlo, hacemos simplificaciones. Los economistas tenemos una palabra que viene del latín, el ceteris paribus,
que decimos, este fenómeno se va a desarrollar de esta manera si todas las condiciones permanecen estables, estáticas, no se mueven, no varían. Bueno, ya de entrada eso, simplemente cualquier análisis que se haga sobre esa base no tiene ningún sentido. Así es. Porque la dinámica, el equilibrio no es estático, el equilibrio de los procesos sociales es dinámico y tenemos que ir agregando a todo eso. Entonces, a eso le agregamos que el famoso concepto de objetividad. No existe la objetividad, existe la visión, tu visión de un hecho, existe mi visión de un hecho, y dependiendo del tamiz de nuestra formación sociológica, política, profesional, cada uno de nosotros ve una fase, una arista de ese hecho. Por lo tanto, el concepto de objetividad, como yo no soy exclusivista ni tremendista, no digo que no existe, sino es un concepto relativo. Ahora, no hay duda que el tejido histórico de nuestra historiografía, la venezolana, la nacional, tiene indicios muy claros de una cierta ideologización de la percepción de los fenómenos, de los hechos. Y entonces, inscribir esos fenómenos dentro de un cuadrante teórico, metodológico, tiene esa dificultad porque parte de cómo veo yo esto en función de mis intereses, mis tendencias, mis creencias ideológicas, políticas, hasta religiosas a veces. Pero en este momento, profesor, que Venezuela está atravesando por una coyuntura sumamente difícil, y yo creo que hay un esfuerzo, digamos, desde el punto de vista de la historia, de tratar de encontrar antecedentes que nos permitan explicarnos esta complejidad que estamos viviendo. Y como estamos justamente en la fecha, digamos, el 23 de enero de 1958, que marcó un hito importantísimo. Yo creo que el 23 de enero, a pesar, digamos, de no tener ese cariz místico, mítico, de leyenda, pero es importante para la historia de este país. Se pensó que era la última dictadura que íbamos a tener. ¿Qué visión tiene usted de esto? Bueno, mira, yo definitivamente creo que efectivamente en ese tránsito que ha habido y que lamentablemente ha derivado después de ese periodo, del único periodo en realidad democrático con una extensión más o menos significativa, que va del 58 al 98, sencillamente una de las características del desarrollo político que tenemos en este momento es el establecer todos los elementos negativos de esos 40 años para justificar de alguna manera cuáles son esas medidas que nos han llevado a la situación que de alguna manera hay hechos concretos que la dibujan irremediablemente. Eso es una revisión extrema y patológica, sí, lo del chavismo a la hora de mirar hacia atrás. Sí, sí. Realmente inaceptable. Claro. Profesor, mire, usted conoce la mirada plural. Tenemos una dinámica que nos permite a nosotros ir insertando lo que conocemos nosotros como miradas, opiniones, un poco para apostar a la pluralidad del programa. De modo que nos acompaña en esta oportunidad el profesor José Antonio Rivas Leoni. Él es el director del Consejo de Publicaciones de nuestra Universidad de los Andes, politólogo de profesión. Vamos a oírlo en una primera mirada para continuar entonces aquí en el estudio con el profesor Henry Vargas. En la historia político-militar latinoamericana y venezolana hemos encontrado una constante permanente y es la búsqueda de gobiernos fuertes, lo que se llama como el gendarme necesario. Y es lo que va a explicar la llegada no solamente de Marcos Pérez Jiménez a la presidencia de la República en los años 50, sino que además esta experiencia se va a repetir a finales de los años 90 con la crisis de los partidos políticos y el nacimiento de la figura de Chávez como la opción del cambio, la necesidad de tener un hombre fuerte, un hombre que ponga orden, un hombre que erradique la corrupción. Bueno, el profesor Rivas Leoni toca una figura fundamental en toda esta historia, profesor Henry, que me parece importante. Aquella tesis famosísima que nace de la experiencia dictatorial de Gómez en Venezuela, de Laureano Vallenilla Lanz, el gendarme necesario y el cesarismo democrático, que era una teoría sociológica de cómo justificar, digamos, la presencia de un hombre dictador fuerte, ¿no? El benemérito, Gómez. Esa figura del hombre fuerte quedó como una
sustrato en el subconsciente político de los pueblos de América Latina, y cada vez que hay crisis se pensaba en la cachucha. Esto lo resuelve un hombre con cachucha. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, inclusive actualmente hay mucha gente que está claro, planteando la necesidad de ese gendarme necesario. Ajá. Yo diría que en ese espacio en el que Rivas Leone nos señala la situación del posgomecismo, habría que entender dos cosas. Hay una publicación sobre las transiciones de los gobiernos de fuerza en el mundo, y siempre las transiciones en general son protagonizadas en forma importante por miembros de ese gobierno de fuerza. Recordemos que Eleazar López Contreras era el ministro de Guerra y Marina de Juan Vicente Gómez. Ahora, ¿cómo pudo sobrevivir un hombre de ese talante en un medio de una jauría devoradora? Yo no entiendo eso. ¿Cómo ese hombre se aguantó tanto para demostrar lo que luego demuestra como presidente? Un hombre que le abre al país horizontes democráticos. Por supuesto. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mira, yo creo que primero, recuerda que cuando uno lee la historia, Gómez viene con un resentimiento por el menosprecio que Castro, como líder político del movimiento restaurador, tiene de él. La famosa anécdota de la capada de los gatos por parte de su comadre, la esposa de Castro, y copa la escena de tal manera que Eleazar López Contreras cumple un papel importante. Hay algo que quizás pueda tener alguna significación. Los militares en Venezuela, y fundamentalmente en este periodo, se ufanan de ser los descendientes y herederos del ejército libertador. Y eso es totalmente falso. Así es. El caudillismo acabó con ese ejército, la penuria de la guerra acabó con ese ejército, y quien instaura las actuales Fuerzas Armadas en Venezuela es Juan Vicente Gómez. Y en eso, Eleazar López Contreras, como buen tachirense, obediente y disciplinado, cumple un papel importante en el desarrollo de esa nueva Fuerza Armada, que de alguna manera es la que acaba con ese caudillismo y esa autocracia que no permitió que Venezuela fuera considerada un país, sino un conjunto de zonas geográficas que simplemente por la fuerza de los caudillos podía anexarse o no a favor de un movimiento. Ahora, lo cierto, profesor, es que hay un fenómeno que es el posgomecismo. Ya hablamos de Eleazar. Medina Angarita. Medina Angarita llega, digamos, al poder por una votación, creo que se llamaba de tercer grado, usted que es especialista él es elegido por el Congreso. Por el Congreso. Del 40, ¿no? 41. Muy bien, llega al poder. Son 4 años de un ejercicio presidencial de verdad, de un corte liberal admirable, ¿no? Él legitima a todos los partidos, abre cancha para todo el mundo. No hubo presos políticos, no hubo perseguidos, no hubo exilados, no hubo nada de eso, ¿no? Y además se rodea de jóvenes intelectuales extraordinarios, para nombrar a 2, por ejemplo, Arturo Salpietri, que fue un fenómeno extraordinario. Le dan un golpe en 1945, profesor, la famosa llamada Revolución de Octubre del 45. Ese golpe es auspiciado por la figura de la que vamos a hablar, es don Marcos Evangelista Pérez Jiménez, otro tachirense. Y Marcos Pérez Jiménez le da el poder a los civiles, encabezados por Rómulo Betancourt. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, mira, definitivamente yo creo que ese proceso en un periodo tan corto de la liberalidad y de la civilidad que desarrolla Medina Angarita, de alguna manera abre las ansias de una participación mayor por parte de esa generación del 28 que enfrentó a Gómez y que de alguna manera tenía las ansias de liderizar ese proceso civilista de Venezuela. Sin embargo, yo creo que tristemente deben reconocer los historiadores y los venezolanos que lamentablemente fue un periodo donde el exclusivismo y
el arropamiento de parte de los vencedores como movimientos políticos hizo que de alguna manera se abriera la compuerta para que Marcos Pérez Jiménez se adueñara de ese proceso, porque quienes hacían actividad política, todos sabemos que con una simple mirada a la historia de Venezuela, AD, COPEI y URD eran en ese momento quienes representaban el liderazgo político, de activismo político, y la desunión por esa actitud tan cerrada de parte de Acción Democrática, que estaba representado en la Junta de Gobierno por Rómulo Betancourt. Era el presidente. Era el presidente, pues sencillamente permitió que cuando Pérez Jiménez sale con la posibilidad de salir de esa experiencia, a pesar de que nadie puede negar, como no se le puede negar a Medina Angarita y a una serie de avances importantes en el desarrollo social y político del país. Y fíjate que tan consciente se estaba al final de ese trienio, que se pone un hombre como Rómulo Gallego, que si bien es cierto era un activista partidista, no era un dirigente político, era un intelectual. Ahora, usted tocó dos puntos que me parece importante detenernos ahí para desarrollarlo antes de ir a la siguiente mirada del profesor Rivas Leone. Una pregunta así a boca de jarro. ¿No fue un apresuramiento de parte de Rómulo Betancourt aceptar la invitación de Pérez Jiménez para que encabezara la Junta de Gobierno? Claro. Por un lado. ¿Y por qué la ficha de Rómulo Gallegos? Porque yo creo que ya en esos primeros 2 años de ese trienio, la figura avasalladora de Rómulo Betancourt tenía rechazo. Y el partido, y bueno, independientemente que en ese momento no tuviera la experiencia, Betancourt siempre fue un político de una... olfato extraordinario. Extraordinario. Inclusive parte de la dirigencia de Acción Democrática en ese momento le plantea que Rómulo Gallegos, en esa situación difícil que vivía el país, no era el hombre para dirigir la presidencia. No era la figura, no era. Y como efectivamente se demostró, menos de un año después, en 8 meses. Bueno, leyendo para esta conversación, tener, digamos, un diálogo de mi parte con cierta competencia, me encuentro con una joyita de esas cosas que de pronto a veces olvida la historiografía. El mismo Carlos Delgado Chapellín, del que vamos a hablar más adelante, llamó a Rómulo Betancourt y le dice: caramba, Rómulo, el hombre es usted. ¿Por qué el maestro Rómulo Gallego? Él no es usted. Claro. Entonces Rómulo parece ser que le responde, dice: porque le di la palabra al mayor Marcos Pérez Jiménez, que mientras yo fuese presidente de la Junta, no iba a optar a ningún cargo de elección popular. Vamos a la mirada del profesor José Antonio Rivas Leone, que nos da una estampa muy breve de eso que conocemos nosotros como el posgomecismo. En la actualidad es importante además el que citemos 2 experiencias muy importantes. Nos referimos fundamentalmente a López Contreras y a Medina Angarita, 2 hombres que, si bien es cierto, provenían del estamento militar, su conducta fue totalmente apegada a lo civil, fueron profundamente civilistas, fueron gobiernos donde todo su tren ejecutivo eran civiles, pero además fueron 2 gobiernos con una elevada gestión pública. Yo creo que esa caracterización del carácter cívico y de esa necesidad, digamos, de enrumbar el país hacia una cierta modernización, no solamente, digamos, de estructura material, sino una modernidad institucional. Había una necesidad de esos elementos ya en esa coyuntura histórica y política. Usted recuerda, profesor Henry, un libro del doctor Arturo Uslar Pietri que se llamó De una a otra Venezuela, que nace de esa experiencia. Y Arturo Uslar Pietri decía muy claramente ahí: caramba, se apresuraron y troncharon un proceso orgánico que está viviendo el país, muy lento, pero seguro, hacia una otra Venezuela. Así es.
¿Qué le parece a usted? Bueno, sí, efectivamente, nosotros siempre hemos estado convencidos de que definitivamente ese apresuramiento, porque recuerda, adelantándonos un poco en el tiempo, que muchos venezolanos plantearon siempre que si Hugo Rafael Chávez Frías había sido el líder de un movimiento de derrocamiento en contra del estamento democrático, no debería haber quedado inhabilitado políticamente, cosa que ocurrió con Pérez Jiménez más que por convicción y por doctrina, porque cuando sacó aquella gran cantidad de votos como senador por Caracas, Rómulo Betancourt dijo, hasta aquí llegó, vamos a curarnos en salud. Eso es verdad. Pues bien, pero es que eso era aplicable en aquel momento a Rómulo Betancourt también, porque fue el presidente de una junta de gobierno que llegó por derrocamiento de un gobierno democrático. Entonces, ahí vuelve a aparecer el problema de la objetividad, ¿no? Betancourt fue presidente de una junta de gobierno, pero es demócrata, es importante y tiene irremediablemente, creo que sería una torpeza intentar desconocer el papel fundamental que en el proceso democrático de Venezuela cumple Pérez Jiménez, luego a partir del 58. No, Pérez Jiménez no, Rómulo. Rómulo Betancourt. Entonces, por eso creo que es fascinante el reto de los historiadores en el momento en que deban analizar todos esos elementos y, por supuesto, voy a estar en desacuerdo en que muchas veces, cuando la situación es muy difícil, algún avance luce como extraordinario y cuando las condiciones son más o menos normales, avances que son fundamentales y que son base cierta para un verdadero desarrollo autosustentable, sencillamente se pierden porque las condiciones son otras. Por supuesto, decisiones como darle el voto a todos, a las mujeres y a los analfabetos y a todo en el país, es un paso histórico fundamental. Muy pocos en el mundo. Yo creo que Venezuela marcó ahí vanguardia. Vanguardia, por supuesto. Alguno. Y eso lo hace un militar, ¿no? Sí, señor. Entonces, pero además, porque todo el mundo conoce a Isaías Medina Angarita como el militar que fue abierto. Pero hay algo que tú señalabas que muy pocas veces se destaca. Es un militar que llega por un proceso democrático a la presidencia de la República. No es un militar, como estamos en este momento acostumbrados a ver, que a dedo se le asignan funciones, que hay toda una componenda para obviar la transgresión del marco legal vigente en beneficio de mis copartidarios para reforzar mis posiciones. Ahora, profesor Henry, yo quiero aprovechar esta conversación porque hay un elemento que me parece muy importante. Muy bien, 1945, un golpe de Estado, se monta una junta cívico-militar encabezada por Rómulo Betancourt. El oficial asusador de ese fenómeno es Marco Pérez Jiménez. Él se va como jefe del Estado Mayor en ese periodo. Pero aparece una figura que me parece a mí de verdad digna de estudiarla con detenimiento, que es Carlos Delgado Chalbaud. Carlos Delgado Chalbaud no sabía nada de Venezuela. Ese es un muchacho que se formó en París, como usted lo sabe. A raíz de la muerte del papá, Román Delgado Chalbaud, y el famoso fenómeno aquel de la invasión del FARC, que ahí muere el papá. Claro. Ahí venía el hijo también, que era un muchacho de 18, 19 años. Luego ese muchacho vuelve a Francia, a París, termina de graduarse de ingeniero, en fin, qué sé yo, parece que era un gran matemático. Pero ese hombre de 14 años, 12 años, llega a ser presidente de Venezuela. Eso es una cosa insólita. Sí. ¿Cómo ese hombre ascendió en medio de esa maraña de lobos feroces, en el medio de ese conflicto político e institucional tan serio que es el posgomecismo, para convertirse en presidente de la Junta luego
del derrumbe y del derrocamiento de Rómulo Gallegos, que llegó a ser ministro de la Defensa de Rómulo Gallegos también. Sí. ¿Qué hay Sí. ahí? Bueno, mira, recuerda que la relación familiar también Influye. entre Carlos Delgado Chalbaud y el mayor Marcos Pérez Jiménez. ¿Cómo no? Yo siempre he creído, no tengo evidencias, pero me atrevo a lanzar esta reflexión. Y luego haremos una analogía para el presente o posterior a esta. Y ¿no sería que Marcos Pérez Jiménez tenía dos caras? Porque recuerda que esos golpes aparejados a un movimiento militar necesitan un líder militar, Claro. y un líder civil. La vinculación con lo civil. Y entonces Rómulo Betancourt significaba la relación con lo civil, pero él era un mayor del ejército, que es una graduación de menor categoría. ¿Cómo no? Necesitaba un hombre, además, como tú bien lo has señalado, con una formación impecable, para ese momento escasa en el país, y además con un respeto por parte de la estructura militar. Y yo siempre he considerado que eso se puede, por supuesto, en un análisis a posteriori, con lo que logra Pérez Jiménez en el 52, porque sencillamente con la muerte, todavía con muchas conjeturas acerca de lo de la muerte de Carlos Delgado Chalbaud y quién pudiera ser el autor intelectual. Eso quedó en el limbo, ¿no? Sí, sencillamente lo que aparece es que él se hace ya de la presidencia a través del desconocimiento, por esa desunión de los líderes políticos civiles, logra materializar y a través de esa constituyente ser nombrado presidente constitucional. Pero hay un elemento importante, profesor, que me permite, sus palabras me permiten reflexionar sobre esto ahorita, en este momento. Pérez Jiménez propicia el golpe contra Medina Angarita. Luego el golpe contra Rómulo Gallego y no asume el poder. La primera vez monta a Rómulo Betancourt. La segunda a Carlos Delgado. Es como que si tuviese miedo al poder. ¿Por qué no asumía su cosa de una vez? Pero ¿no crees tú que siempre lo he pensado? La dirección, los procesos políticos, dirigir un proceso político requiere de una madurez y de unas características bien importantes. Y sobre todo cuando este proceso es civil, porque en el mundo militar se ordena y se cumple. Y se cumple. Pero yo creo que Marcos Pérez Jiménez, a mi juicio, con una astucia bien fina, tenía un estandarte. Él no era el poder formal, pero era el poder detrás del trono, era el jefe del Estado Mayor, era el hombre que plenamente manejaba los hilos del poder sin tener que enfrentar las críticas de la población sobre cualquier error que se cometiera. Ok, ¿cómo llega al poder directamente Marcos Pérez Jiménez? Bueno, se hace una elección para una constituyente. ¿Eso fue en el año? 1951, finales del 51, y sencillamente ante el pase de facturas del poder civil político hay una división y los partidarios de Pérez Jiménez logran una mayoría, modifican la Constitución y lo nombran presidente constitucional. Es cuando lo desconocen el triunfo a URD. Claro. Y, muy bien. Y de alguna manera, con algo que está ocurriendo ahorita, se desconoce el triunfo de algún líder político, pero como tiene algún resentimiento, algún problema conmigo, ve a ver cómo resuelves tu problema. Vuelve a aparecer el problema de la unidad, de una unidad que requiere sacrificios de proyectos personales y de ambiciones personales en función de un beneficio. El tan vituperado pacto de punto fijo por este régimen
Terrible. que lo hacen ver, lo han satanizado como un pacto de oligarcas para explotar al país y para dañar la estructura de la sociedad venezolana, sencillamente consistió en eso. Señores, vamos a ponernos de acuerdo en unos puntos básicos, Así es. competimos y el que gane tiene el apoyo automático de los otros dos, cosa que se respetó Sí. y que fue lo que permitió que esos primeros 20 años de ese periodo de 40 Sí. fuera de verdad de avances importantes Extraordinario. en muchos campos del desarrollo social, político y económico del país, Así es. que es innegable y que las cifras pues son tosudas. Tú puedes tratar de desvirtuar las cosas, pero las cifras están allí. Entonces, a mí me parece que en ese momento, Jovito Villalba, que siempre fue rodeado del áurea de un expositor brillante, un orador de primera línea, De primera. y cuando tú lees los testimonios históricos, reunir a esos tres personajes con los problemas que había entre Caldera y Rómulo Betancourt y todo eso, no era una situación sencilla. Exactamente. Apostaron no a la unidad, sino al entendimiento. Yo creo que eso es Exactamente. muy, muy, muy importante. Vamos a ir a la siguiente mirada del profesor Rivas Leoni, pero voy a dejar planteado esto ya de entrada. La figura de Pérez Jiménez, digamos, tiene, digamos, una ambivalencia en la percepción política del país. Hay mucha gente que simpatiza con la figura de Pérez Jiménez por la obra material que dejó. De verdad que la década del 50 fue para Venezuela, para las grandes capitales de Venezuela, un prodigio de crecimiento urbanístico extraordinario, ¿no? Yo creo que como no se ha vuelto a vivir más nunca. De modo que ese aura de constructor de las grandes ciudades le permite un aire de aceptación popular. Bueno, cuando usted señala el resultado de que cuando los votos por la senaduría, esto asustó al establishment y dijo, no, cuidado con este señor. Vamos a la mirada del profesor Rivas Leoni, y volvemos entonces al estudio. Las tres experiencias del siglo XX y XXI tienen en común proceder del estamento militar, haber encarcelado a líderes políticos, haber además ilegalizado a los partidos políticos, haber desconocido la Constitución y naturalmente un régimen que en varios momentos desconoció las libertades elementales. Sin embargo, el chavismo tiene como diferencia con el gomecismo y el perejiminismo el ser un régimen político que en su desempeño ha sido profundamente nefasto desde el punto de vista de la gestión pública, de la infraestructura, afectar además daños patrimoniales causados a la República, aspectos que no fueron comunes en el perejiminismo y en el gomecismo. De tal manera que es un elemento muy importante a considerar desde el punto de vista de que, si bien es cierto, tienen en común ser regímenes militaristas, hay diferencias en cuanto al desempeño. Y naturalmente, Gómez y Pérez Jiménez se condujeron más como hombres más estadistas, a diferencia del chavismo en el poder. Profesor Henry, hay un deslinde muy claro. Son dos militares, dos países, dos gestiones, dos resultados antagónicos absolutamente. Usted como economista, usted comulga con quienes dicen que la gestión de Pérez Jiménez de verdad llevó a Venezuela a niveles de un desarrollo extraordinario. Bueno, mira, yo creo que eso habría que analizarlo con mayor profundidad. Ya. Primero, recuerda que el periodo de Pérez Jiménez consolida definitivamente la posición de rentismo del Estado venezolano. Y con una capacidad de ingresos de tal magnitud, donde nadie siente el derecho de reclamar, como es en cualquier país democrático mundial, pues si yo pago mis impuestos y el gobierno trabaja con lo que yo le pago, pues me tiene que rendir cuenta. El Estado venezolano no ha requerido de los impuestos para hacer cualquier labor. Yo creo que hay que reconocer que el grado de corrupción, aunque pudo haber existido en el periodo de Pérez Jiménez, como no tengo ninguna duda de algún acuerdo, de algún favoritismo, tuvo resultados bien importantes en la obra material.
Pero creo que hubo un cálculo errado por parte de Marcos Pérez Jiménez, porque creyó que esa labor de construcción, esa labor de concreto, podía tapar la falta de libertades, la violación de los derechos humanos fundamentales, que en definitiva fue lo que permitió que esos líderes políticos llegaran al pacto de Punto Fijo, porque era inaguantable esa situación de presos políticos, de exiliados, de desaparecidos, de torturados, que en algún momento los venezolanos lo identificaron con Pedro Estrada, que era el simple ejecutor del autor intelectual fundamental, que era Marcos Pérez Jiménez, tan sencillo como era eso. El sagüeso que ponía en práctica todo lo que Yo recuerdo que en una oportunidad oía a una abuelita muy amiga de mi casa, que era por supuesto perejimenista en ese sentido el que tú lo planteas, y decía, es que el problema es que en este país este hombre ha puesto orden, el que se porta bien no le pasa nada, ahora el que se porta mal va preso y que corra con las consecuencias. Bueno, precisamente creo que en este momento estamos viviendo la misma situación. Los procesos sociales aparecen a veces como sorpresivos, como con desenlaces. Bueno, la primavera árabe arranca con un detonante que es la famosa inmolación de este muchacho vendedor de naranja. Sí. Pero ¿a quién se le ocurre creer que ese hecho fue fundamental desde el punto de... No, sencillamente fue un detonante que rebosó, la gota que rebosó el vaso en un momento. Que se estaba esperando, que tenía que venir de donde viniese. Y mi gran temor, que creo que es la gran enseñanza que nos deja el 23 de enero, Ramón, es que si bien es cierto, esa simplificación, esa falta de objetividad muchas veces nos agarra de sorpresa, los líderes políticos de cualquier tendencia lo que deben entender es que ante una crisis generalizada como la que vive Venezuela, debemos estar preparados para el momento en que ese detonante exista. Y se va a dar. ¿Qué vamos a hacer al siguiente día? Exactamente. Porque uno de los grandes fracasos de la oposición venezolana en este momento es que se anuncian cosas y después, cuando llega el momento crucial, se genera un vacío. Se apaga la llama. Se apaga la llama. Y la gente eso genera una gran desconfianza, una percepción de abulia, porque necesariamente no se está a la altura de salirle al frente. Y ojo, como economista puedo decir una cosa, yo soy de los convencidos que el problema más fácil de resolver en Venezuela, que parece el más acuciante en este momento, es el problema económico. Hay recursos, hay fórmulas, hay experiencias que se pueden establecer cumpliendo unas reglas mínimas del juego. Pero el deterioro del sistema educativo, ¿cuántas generaciones vamos a tener para resolverlo? Esta famosa diáspora que ahora es objeto de burla por algunos líderes del régimen, ¿crees tú cuántos de esos van a volver después que han hecho una vida y desarrollado una cuestión familiar en el exterior? No vuelven. Y todo eso es vamos a llamarlo, para no calificarlo de otra manera, un regalo que Venezuela le ha hecho al mundo, porque ha generado una diáspora de gente de muy alta calificación que están resolviendo problemas en esos países. ¿Cómo no? Y entonces, resolver ese problema, volver a que la gente entienda que la formación, el trabajo y la constancia son la llave del éxito y no un golpe de suerte, un quino, un enchufe provisional que me permita hacer esas cosas. Bueno, devolver esos valores, inculcarlos, nos va a llevar generaciones completas. Sí, cómo no. Y la única manera es establecer, y por allí se oyen ya nombres de posibles mesías. Miren que un mesías surgió del desencanto con los adecos y los copellanos, y mire dónde estamos. Mire dónde estamos. El problema no es de un personaje, el problema es de un sistema
de un método de trabajo y de valores y de inculcar ciudadanía en los venezolanos. Porque cada vez que alguien me habla, ¿por qué ahora despreciamos la actividad política? Porque todo el mundo en el último periodo de la democracia de los 40 años, no, la política es algo sucio. Yo no me meto en eso. Cónchale, pues si no nos metíamos los que estamos preparados, pues lo dejábamos a los menos capaces. Entonces somos nosotros quienes propusimos eso. Por Ese ha eso, sido un drama, de verdad, cuando la alguien plantea que los políticos no hacen nada, yo le pregunto, ¿y qué haces tú? Es un problema de todos. Los objetivos y la democracia no se obtienen porque baja un maná del cielo, es por el trabajo de todos y cada uno de nosotros, y tenemos que entender que desde cada posición, tú como profesor y yo como profesor universitario, tenemos que establecer un mecanismo de trabajo y una presencia de sacrificio de mi comodidad personal, porque yo creo que la principal daño que se le ha hecho a este país es que se ha manipulado el sufrimiento y la exclusión como mecanismo para generar odio y resentimiento, que de alguna manera no estamos pensando en este momento cómo mejoramos todo, sino ahora tú estás tan mal como he estado yo siempre, y por lo tanto eso me alegra. Y por eso es que las cifras, yo además de economista me he dedicado a la parte de estadística. Sí, ¿cómo no? Y entonces yo lo que digo es que a veces esas cifras que muchos usamos, lo que llaman los indicadores macroeconómicos, se pueden manipular de tal manera que hacen ver las cosas si algo caracteriza los regímenes de fuerza, es un control mediático. Y resulta que ahora es un gran éxito el famoso indicador de Gini. El indicador de Gini no es más que una cifra que nos indica el grado de igualdad con que se reparte el ingreso. Entonces, Venezuela es uno de donde es más equitativo. O sea, hemos repartido la miseria entre todos los venezolanos. Eso sería bonito para un programa especial, porque vale la pena y yo creo que podemos asumir el compromiso desde ya. Cuando guste. Porque usted es especialista y bueno en esa materia. Pero, profesor, vamos a ir a la mirada número 4 del profesor José Antonio Rivas Leoni. Él establece otro deslinde y comparación entre estas dos experiencias de regímenes militares que hemos tenido en Venezuela, Marcos Pérez Jiménez, y esta triste experiencia con el chavismo. Vamos a la mirada. Hay un elemento muy importante que hay que distinguir entre el ejercicio de Marcos Pérez Jiménez y Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro en el poder. Es que precisamente Marcos Pérez Jiménez modernizó Venezuela, fue un gobierno que incluyó, que generó un conjunto de cambios positivos, y a diferencia del caso de Nicolás Maduro y el presidente Hugo Chávez, donde el desempeño en términos de políticas públicas, en términos de toma de decisiones, ha dejado mucho que desear. Pero además hay un elemento muy importante. Pérez Jiménez tuvo mucho respeto por el estamento civil y sus ministros eran todos civiles, a diferencia de lo que ha ocurrido en la Venezuela del siglo XXI, donde el estamento militar ha copado todas las instancias de la administración pública, la Cancillería. La mitad de los gobernadores hoy provienen del estamento militar. Yo creo que ahí hay un elemento importante, profesor Henry, que es cómo esta experiencia de Chávez, del chavismo en el poder, militarizó toda la administración pública, ¿no? Aquí una cosa realmente asombrosa. Militares de pronto ejerciendo la economía, militares ejerciendo cosas de cultura, militares en las gobernaciones, militares acá, militares allá. De modo que eso es como un elemento que nos permite a nosotros sospechar que la cosa es más grave de lo que nos estamos imaginando. ¿Cómo ustedes que están como activos, organizando, impulsando, qué hay detrás de esa militarización excesiva de este gobierno? Bueno, mira, yo creo, no quiero perder la oportunidad de hacer un comentario sobre esta última intervención de Rivas Leoni,
porque si bien es cierto, yo no voy a desmeritar alguno de los logros en el campo material por parte de Pérez Jiménez, teniendo recursos, la gran tragedia es no hacer nada, que es una de las cosas que estamos viviendo en este momento. Pero yo creo que en definitiva la gran tragedia que a mi juicio es común en ambos casos, en ambas experiencias, es que hemos perdido la gran oportunidad de grandes periodos de incremento en los precios petroleros y de la renta para no construir un tejido no de infraestructura aislada, sino de desarrollo autosustentable. La famosa frase que siempre se discute, que si fue de Mariano, o fue de Arturo, o fue de Alberto Adriani. De Adriani o de Pérez Alfonso, inclusive aseguran algunos, de sembrar el petróleo. No, eso es del maestro sí, Arturo Larpiet. Más nadie. Yo estoy de acuerdo allí contigo. Pero en ese caso, esa infraestructura bueno, el famoso texto bíblico de que no le des un pez, enséñalo a pescar. Eso es muy importante. No ha ocurrido en este país jamás. Con ninguno de los gobiernos. Con ninguno. Desde que apareció el petróleo, el rentismo cercenó esa posibilidad. Era una letanía, profesor, de este maestro que hoy en día está siendo estudiado desde otras perspectivas. El maestro Simón Rodríguez, sí, cuando decía: ¿para qué república si no tenemos republicanos? Vamos a ocuparnos de formar república. Claro. Y la república es una consecuencia lógica. Se iría solita. Sí. Bueno, entonces, ese primer punto. En segundo lugar, Ramón, si a ti te dieran una responsabilidad de organizar cualquier institución, ¿a quiénes acudirías? Talento. A los universitarios. Y a los universitarios, obviamente. Porque es en el medio donde te desenvuelves, es los que conoces. Por supuesto. Una de las grandes virtudes del mismo Gómez, que era prácticamente acusado de analfabeta, es que se rodeó de gente con talento, con conocimiento, porque tú puedes tener talento, pero si yo te pongo a construir un edificio, no me atrevería a comprar un apartamento allí, porque de ingeniería creo que sabes muy poco. No, nada. Entonces, el problema está en que Chávez viene de un mundo militar donde llegó al establecimiento como teniente coronel y por lo tanto, además de que lo que conoce es el mundo militar, necesita tener el apoyo de ese organismo para realizar lo que realizó, y entonces simplemente los mete en el gobierno. ¿Cómo caracteriza usted a esa figura de Chávez? ¿Qué tipificación maría usted ya terminando el programa? ¿Qué fue Chávez para usted? Bueno, mira, yo creo que Chávez es un hombre carismático, fue un hombre carismático, un hombre hábil, que logró desentrañar ese pensamiento. Recuerda que cuando Chávez llega al poder, el 48% de la población vivía en pobreza. Y él logró entender y hacer ese mensaje. Lo que me parece es que fue exageradamente irresponsable, porque calculó que la renta petrolera le iba a alcanzar para hacer todos los desastres que iba hizo, a ser eterna. Y sencillamente mató la gallina de los huevos de oro. Porque no debe, ojo, hay quienes dicen que este desastre se originó desde antes, el famoso declive del periodo democrático y el rentismo fueron haciendo declinar a partir de mediados de los 70, a partir del 77, 78, el declive del desarrollo social, económico y político del país tuvo un declive importante. Chávez, a mi juicio, lo que hizo fue profundizar y acelerar el proceso de deterioro con situaciones de elementos como anteponer el inmediatismo a una situación que era totalmente lógica.
Fíjate, nosotros tenemos, además de haber tenido los ingresos más extraordinarios en el periodo más largo que te puedas imaginar, Así es. pero además en el de mayor endeudamiento, no solo nos comimos lo que se generó, sino que además nos endeudamos. Aquí hubo una figura de un fondo que se llamó de estabilización macroeconómica, que lo inició Noruega y que existe en la mayoría de los países petroleros, que es que, bueno, cuando hay ganancias extraordinarias yo guardo, de tal manera que cuando baje tengo recursos para hacerlo. ¿Tú sabes cuánto es las reservas de Arabia Saudita, por ejemplo? Me imagino que Es una cifra que tiene demasiado cero. demasiado cero. Bueno, y en que eso sí sembraron el petróleo, son dueños del 40% del mundo financiero de Europa. Bueno, profesor, lamentablemente llegamos al final, como todas las cosas, pero queda comprometido entonces para que nos sentemos en esta mesita, ante esta cámara, a hablar de números y estadísticas. Seguro. Porque es muy importante en este momento. Hay un desconocimiento total de qué están pasando con los números realmente en este país. Porque también forma parte de una política de este régimen, ocultar todo. Todas las cifras. Profesor Henry, un placer de verdad. Igualmente. Verlo aquí, conversar con usted, oír, digamos, todos estos focos de iluminación sobre un tema que resulta realmente complejo. Yo creo que en este momento Venezuela tiene que tener claridad de que cada punto de nuestra historia y cada elemento de este presente debe abordarse con sentido de construcción y esclarecimiento. Ya está bien, ya está bueno de cháchara. Vamos de verdad a pensar en función de cómo salir de este atropello histórico que significa la actividad política en nuestro país. Muchas gracias, amigos.